Ustedes que vinieron a la parroquia La Ascensión del Señor en este tercer domingo del tiempo de Adviento, hemos leído el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículo del 2 al 11. Y yo quisiera hacerles caer en cuenta cuando leímos el texto que hay algo que no encaja. En la primera parte dice que Juan el Bautista está en la cárcel, ha escuchado de Jesús y sus obras y manda a unos discípulos a interrogarle. Respalda su obra misionera con el texto de Isaías 35, 5 y siguientes. Los ojos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les evangeliza. Todo maravillosamente, es decir, hay un éxito total en la misión. Pero esta frase, ¿por qué la dijo? Dichoso quien no se decepciona de mí. ¿Esa frase de dónde salió? ¿Esa frase por qué quedó ahí? Si él está presentando un éxito misionero, ¿por qué se van a decepcionar? No veo dónde está la lógica del por qué exista esa frase ahí. Si él está presentando un éxito misionero, ¿por qué le tiene que advertir a los discípulos de Juan el Bautista que dichoso quien no se decepciona? Si antes está en lo mejor de lo mejor. Tienen a líder religioso Juan el Bautista encarcelado, Jesús comienza a ser el centro y le está yendo muy bien. Y en la segunda parte Jesús habla de Juan el Bautista, el cual dice que es un hombre maravilloso, el más grande nacido de mujer, más aquel que sea pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Luego la frase sigue sin tener sentido. ¿Por qué advierte Jesús que no se vayan a decepcionar? Entonces, cuando nosotros miramos la vida de Jesús, descubrimos algo. ¿Cuál es el hecho más decepcionante de Jesús? Si nosotros analizamos toda la vida de Jesús, desde que nace hasta que muere, ¿qué es lo más decepcionante? Eso, la cruz. Entonces ahí le pone a uno la pulga en el oído. ¿Qué pasa con este texto? Si lo más decepcionante es esto, si lo que a uno lo pone a tambalear en la fe es ese concepto de que Dios muere en una cruz, imagínense ese concepto tan difícil de asimilar. Dios, quien es eterno, todopoderoso, muere en una cruz donde esa muerte era para la gente más baja de la sociedad, para gente, mejor dicho, despreciable, porque tan siquiera Juan el Bautista pues lo decapitaron, murió honrosamente. Que le hayan tirado piedras a Esteban, o que, pues maravilloso, pero que el Dios de los cristianos muera en una cruz, uy, no, eso sí es, no, es que es muy difícil de asimilar. Lo que pasa es que para nosotros es muy familiar, no tenemos tanto conflicto, porque desde chiquitos pues nos han enseñado esa imagen, pero para una persona del siglo I, que le digan que su Dios ha muerto en una cruz, eso es muy cuelludo. Entonces ahora sí logramos entender, o se nos da claridad, o logramos diluir un poco el texto para poder entenderlo. Dichoso quien no se decepciona de mí. Es decir, que este texto está respondiendo a la muerte de Cristo en la cruz. Es decir, que es un texto escrito después de la muerte y resurrección de Cristo. No es un texto que está escrito antes de la muerte y resurrección de Cristo, y ese es un dato que ustedes deben de tener muy claro. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que estar entrenado, capacitado para poder distinguir si ese texto es, en términos en palabras técnicas, son textos prepascuales o son textos pospascuales. Es decir, prepascuales es antes de la muerte y resurrección de Cristo, y pospascuales son textos después de la muerte y resurrección de Cristo. Como esa frase nos pone a dudar, ya que Jesús no tenía por qué decir dichoso quien no se decepciona de mí, quiere decir que este texto es post-pascual. Esto quiere decir que los discípulos de Juan el Bautista ya estaban caminando sin su líder.
pero le estaban coqueteando al cristianismo, Entonces se fueron a buscar el cristianismo, pero les chocaba esto. Ellos no podían aceptar este acontecimiento. Todo les parecía muy bien, menos el que haya muerto en una cruz, y por eso se pregunta, ¿pero él sí es el Mesías o será otro? ¿Ve? Esa pregunta eran de los discípulos de Juan el Bautista, porque era muy difícil creer que el Mesías muerto en una cruz, en una muerte de esas tan vergonzosas. Y los cristianos le responden con Isaías 35:5. Hombre, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres reciben la buena noticia. Es decir, Jesús sí es el Mesías, aún muerto en una cruz. ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Porque estamos en la misma situación que los discípulos de Juan el Bautista. ¿Cuál es la situación? Que a la gente no le gusta que le muestren a un Jesús crucificado. ¿Cuál es el discurso hoy? No, que mire que Jesús todo lo puede, que Jesús te alivia, que Jesús te arregla la familia, que Jesús va a sacar a tus hijos de la droga. Ese es el discursito. Y ya dicen, bueno, reunámonos en tal parte que vamos a celebrar una misa para sacar demonios, para que reciban bendiciones, para que todo el mundo se cure. Ese es el discurso hoy, y se llenan las iglesias con esos discursos tan mañé, tan ridículos esos discursos, y se llenan las iglesias y les tapan ese crucificado. La gente no quiere enfrentársele a la vida, y al no querérsele enfrentar a la vida, pues les suena el mensaje de un Dios y sobre todo de un Jesús todopoderoso. Mire, yo siempre me he puesto a cuestionar esas frases cuando yo escucho que Jesús todo lo puede, que Jesús nos va a arreglar la familia, que Jesús va a sacar a tu esposo del alcohol, a tu hijo de la drogadicción, que recibe a Jesús en tu corazón y todo se organiza, todo. Yo me pregunto algo: si Jesús todo lo puede, ¿por qué no fue capaz de resolver sus propios problemas? Es que alguien que me explique eso. Es decir, si Jesús todo lo soluciona, entonces ¿cómo nos lo ponen ahí en una cruz? Por Dios bendito. ¿Cómo no hizo que los sumos sacerdotes creyeran en Él? Si es todopoderoso, pues. Si es todopoderoso, ¿por qué no evitó que Judas lo traicionara? ¿Por qué no murió más digno? ¿Por qué murió tan vergonzosamente donde todavía hay gente que le cuesta creer en Él? ¿Ve? Por eso yo creo que nosotros no podemos ser personas ingenuas, ni que nos vengan con ideas raras como si todavía estuviéramos con taparrabos pues a decirnos hay un montón de bobadas. No, yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes. ¿Qué es? El acontecimiento que nos muestran en la cruz es al contrario. Dios no nos quita los problemas, Dios no nos soluciona los problemas, porque la realidad histórica es nuestra. Escúcheme bien esto: Dios no tiene historia. ¿Por qué Dios no tiene historia? Porque Dios no es humano, Dios no tiene tiempo. La historia es nuestra, nosotros somos los que hacemos la historia, y a través de nuestras decisiones buenas y malas, Dios va construyendo su proyecto, pero Dios no actúa directamente sobre la historia. Dios no puede actuar sobre nuestra historia, grábese eso. Dios no puede actuar directamente sobre nuestra historia porque Dios no tiene espacio y tiempo. Por eso se encarna, por eso se hizo hombre y muere en una cruz, porque Dios no tiene historia, y al no tener historia necesita de nosotros, necesita de nuestras decisiones, necesita de nuestras disposiciones, necesita de nuestra realidad, porque nosotros sí hacemos la historia con nuestras decisiones. Pero ¿qué nos dice Dios ahí donde está planteado en la cruz? ¿Qué nos propone? Como Él no puede modificar la historia, y la historia siempre hay cosas buenas, hay cosas malas, Dios lo que nos dice es que nos acompaña en esa historia. Mire qué tan interesante. Es decir, no puede modificar la historia, pero sí puede acompañarnos a que nosotros modifiquemos la historia. Ese es el acontecimiento cruz. Es decir, que nos está pidiendo que nos enfrentemos a la vida, y al
enfrentarnos a la vida no estamos solos, sino que Él está con nosotros acompañándonos. Entonces, cuando las cosas no nos salen como queremos, cuando hay gente mala, porque hay gente muy envidiosa, muy maluca, hay gente que nos hace mucho daño, que no le caemos bien o que se proyecta sobre nosotros de una manera muy negativa, Él ha dicho, yo haré que esas situaciones se modifiquen para algo bueno. Esa ha sido su promesa. Y si las circunstancias son positivas, yo lo voy a lanzar para que las cosas mejoren todavía mucho más. Es decir, nosotros no tenemos pérdida. Sea que las circunstancias sean negativas o sea que las circunstancias sean positivas, Dios siempre va a estar ahí para bendecirnos. Cuando la situación es negativa, va a hacer que los efectos y las consecuencias sean positivas. Y si las situaciones son positivas, pues nos va a lanzar mucho más para que nuestra vida sea más exitosa. Eso es lo que nos ha dicho, pero somos nosotros los que nos tenemos que enfrentar a la existencia, no Él. Mire, uno a veces le da tristeza a la gente como se desespera, como se mete en problemas cuando tienen unas situaciones adversas. Y mire, por ejemplo, hay personas que no consiguen trabajo fácilmente y que empiezan a decir, ay, es que me hicieron un maleficio, es que vea que fue fulana de tal a hacerme una brujería. Entonces se va para donde otro brujo, dice que para que le diga quién le hizo la brujería, entonces ahí sí, que le escupa con el agua bendita, que le eche humo, ahí sí ve. Entonces mire usted el problema. Cuando le está yendo bien mal en el matrimonio, claro, es que a esa suegra mía que si es mucha bruja, claro que me hizo un maleficio, y vea, es que se llevó los cucos míos todos sucios para allá, y 3 pelos, y claro, por Dios. Entonces, ¿dónde va? Donde otra bruja o donde otro brujo para que también le haga un contra para que usted salga de esa situación. Ah, claro, como mi esposo me engañó, pues yo también le voy a engañar para que sienta lo que yo sentí. ¿Qué es esa estupidez? ¿Cómo así que sienta lo que usted sintió? Eso es imposible. Pero la gente se mete y se mete en cuanto problema hay. ¿Ven? ¿Y eso por qué? Porque no nos han mostrado este acontecimiento. Es que este acontecimiento no nos lo han mostrado. Es decir, manténgase firme en la vida, manténgase valiente en la vida, no deje que la vida se le salga de control. Ahora, hay gente que dice, ay padre, es que a mí me falta mucha fe, porque es que mire, tengo tal dificultad y me angustio, se me quita el sueño. No, es que usted no puede confundir las cosas. Cuando uno está estresado, hombre, que te da la gastritis, sí. Hombre, que se te cae el pelo, sí. Que te da caspa, sí. Que la piel se te puede brotar, sí. Que te da diarrea, sí. Que la verticulitis se altera, sí. Que, mejor dicho, te aparece de todo. Eso es normal. Pero lo que usted no puede perder es el control. Eso es lo que usted no puede perder. Jesús, cuando estuvo en esa situación, no sudó gotas de sangre. Eso es lo que dice ese texto. Es decir, estaba en un nivel de estrés que sudó gotas de sangre. El estrés es normal. Y hay gente que se hace que la guapa, que no, entonces se le murió un hijo y se hacen que los guapos. Se fue el esposo, la esposa, y se hacen los guapos. Sí, espérate, verás que te va a salir el cáncer en el estómago dentro de un año. No te preocupes, si no es que son los 6 meses. Porque usted, entre más guapo se haga, más cáncer le da. ¿Qué preocupe? No, demuestre que usted es una persona, demuestre sus emociones, demuestre que está angustiado, pero no pierda el control, no pierda el dominio de sí mismo. Enfréntesele a la vida que va a salir adelante. Por eso lo que dice ese salmo, aunque camine por cañadas oscuras nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Mire cuántas personas son retirándose de Dios, dice que pero es que uno yendo a misa, rezando el rosario, y mira uno cómo le va, mientras que ese señor de la esquina que ni siquiera va a misa y es todo borracho, y mira cómo le va bien. Y la gente empieza a abandonar a Dios precisamente cuando más lo necesita. ¿Ve usted? Entonces yo creo que nosotros sí tenemos que ser conscientes de que nuestra fe está centralizada en el crucificado, primer elemento. Segundo, que el crucificado es pedirnos que nos enfrentemos a la vida valientemente. Y tercero, que no nos dejemos
llenar la cabeza de ideas extrañas, sobre todo de un Jesús triunfalista, que es muy fácil tumbar esas ideas tan erradas que hoy le enseñan a la gente, sobre un Jesús que todo lo puede, que todo lo hace, donde una persona medianamente inteligente puede mirar la vida de Jesús y todos los problemas que tuvo. Por eso enfrentémonos a la vida como lo que somos. Y cuando los dedos se tuerzan, la cabeza ya quede sin pelo, se vuelva el pelo blanco, ya la joroba salga, tengamos que caminar en 3 patas, y cuando ya el cuerpo no ni siquiera nos soporte y empecemos a arrugarnos. Hablando de arrugas, yo me he puesto a pensar en algo. Como hoy estoy viendo gente tatuada hasta el cuello, cuando estén bien viejos, ¿cómo serán? Si uno cuando está viejo tiene que mostrarse como más abuelito, porque si no, no lo quieren a uno. Uno tiene que mostrarse abuelito para que lo miren a uno y le den la primera fila y lo sienten a uno en el primer puestico y así. No tiene que mostrarse abuelito o abuelita. Ahora imagínense usted una persona tatuada hasta el cuello, bien vieja y arrugada, que parece un acordeón. San Patricio bendito, ¿quién le va a dar el primer puesto? Nadie. Bueno, hice ese comentario ahí en paréntesis. Entonces, cuando ya estemos bien viejos, cuando ya estemos con una enfermedad que nos esté consumiendo, porque ese es el ideal de la vida. El ideal de la vida es llegar a postrarnos en una cama, estar rodeado por la gente que nos quiere y estar consumiéndonos con una enfermedad. Qué rico sería que cuando miremos hacia atrás no nos angustiemos, cuando miremos hacia atrás no sintamos esos miedos que tanta gente siente, sino que nos sintamos que fuimos guerreros, que sacamos adelante un proyecto de vida, sacamos un hogar, unos hijos, una profesión, supimos enfrentarnos a la vida. Mire, una cosa que a mí me ha parecido muy horrible es, claro que yo nunca les he preguntado porque me da vergüenza, pues no sé, no soy capaz, no he sido capaz. Pero aquí en general, pues aquí en la comunidad, yo quisiera preguntar, ¿usted no ha visto que hay personas muy mayores que lloran mucho? Ya en la casa, viejitos, viejitas, y lloran mucho. Y a mí siempre me ha gustado preguntarles por qué lloran. ¿Por qué me gustaría preguntarles? Porque es que yo veo que esas señoras son unas guerreras, yo veo que esos señores son unos guerreros, pero la pregunta es ¿por qué lloran? En vez de sentirse satisfechos de haber luchado, en vez de sentirse satisfechos por lo que hayan logrado, porque sea como sea, la vida es muy difícil, pero ¿por qué lloran? Yo creo que de pronto es porque miran atrás y de pronto se ven que fueron gente que se dejó vencer de la realidad, que fueron temerosos, que no fueron valientes, que dejaron de hacer cosas importantes, que dejaron de luchar y que llegaron a ser viejos por pura casualidad. Esa es mi impresión. No estoy diciendo que sea así, pero siempre me he preguntado ¿por qué una persona vieja, ya cansada, ya que postrada en una cama o ya en su silla de ruedas o en un sillón ya esperando que el Señor le dé su premio, ¿por qué llora tanto? ¿Por qué? Si es un guerrero, si es una guerrera, se ha sacado adelante un proyecto de vida, se sacó su proyecto de vida y sacó adelante unos hijos, un hogar, sacó adelante muchas cosas. ¿Por qué llora? No sé, pregúntenle a ver si son capaces, porque a mí me daría mucha vergüenza. Pregúntenle a ver a sus abuelitos o así, pero a mí me daría mucha vergüenza preguntarle eso a una persona mayor. Pero siempre me ha angustiado, yo siempre he pensado, ¿por qué lloran estos guerreros? ¿Por qué esta gente que ha logrado sacar adelante tantas cosas, por qué no se sienten satisfechas si son unos guerreros? Porque nunca nos han enseñado esto.
que el cristiano es enfrentársele a la vida, enfrentársele a los problemas, con la convicción profunda de que Dios nos va a ayudar y que nosotros no podemos permitir que nos aíslen de los problemas, que Jesús no venga a solucionarnos ningún problema, porque no es problema de Él, que nosotros solucionemos nuestros propios problemas, pero eso sí, que Dios nos ayude con su gracia, que Dios nos ayude con su compañía, que Dios nos respalde y nos ilumine. Eso sí necesitamos, que Él esté a nuestro lado con los problemas, pero que seamos nosotros que nos le podamos enfrentar con la esperanza cierta de que Dios nos va a ayudar. Eso es lo que necesitamos evangelizar, y por eso no nos podemos escandalizar de la cruz de Cristo, no nos podemos decepcionar de la cruz de Cristo como en su momento lo hicieron los discípulos de Juan el Bautista. El Señor esté con vosotros.